7.3 desde el Pentagonito. En estos momentos tenemos a Alberto Barandiarán, quien nos va a hablar sobre el tema de las ciudades sostenibles con respecto a la influencia del cambio climático y a esta necesidad de adaptación. Él es coordinador del programa de ciudades sostenibles para la COP20 del Ministerio del Ambiente. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Alberto, ¿cuál es la agenda que tiene el Ministerio de Ambiente con respecto a las ciudades sostenibles para el desarrollo de esta conferencia? Para esta conferencia lo que hemos hecho este año es visibilizar, mapear experiencias y mostrarlas durante eventos, durante pre-eventos COP, publicaciones, el pabellón de ciudades sostenibles en Voces por el Clima, que aprovecho además para invitar a todo el mundo a visitarnos. Y lo que hemos buscado es identificar qué cosas se han estado haciendo en el Perú respecto de esta agenda y promover más bien el cambio de esta agenda a un enfoque territorial. Pasar de digamos, procesos algo desarticulados y dispersos que miran estos temas desde un enfoque estrictamente sectorial hacia un enfoque territorial de ciudades. Cuando te refieres a un enfoque sectorial, ¿te refieres a que generalmente el tema de las ciudades es manejado por los municipios individualmente, las alcaldías, y se trata de generar un plan a nivel macro? En realidad los municipios sin duda tienen que liderar esto y sin duda hay también problemas de gobernanza, porque lo cierto es que para nuestras ciudades no hay una sola autoridad. Tenemos alcaldes provinciales que son alcaldes solo de los cercados y que tienen sin duda que coordinar y articular agendas con alcaldes distritales. Entonces ahí hay un elemento que es importante, pero también lo cierto es que desde gobiernos regionales, gobiernos nacionales y actores no estatales como el sector académico, empresarial, ONGs, etcétera, hemos estado desarrollando algunos proyectos, experiencias, procesos, pero mirando exclusivamente aquellos temas que son de nuestra estricta competencia y no mirando la posibilidad de articular todos estos procesos de manera tal que podamos desarrollar a nivel municipal una agenda de mitigación y adaptación a la vez, que además va a permitir potenciar resultados. Bueno, para dejar claro, ¿qué es una ciudad sostenible, ¿no? A veces cuando escuchamos el concepto pensamos es una ciudad del futuro, que usa tecnología carísima y cambia por completo nuestra forma de vida y es inalcanzable, ¿no? En este concepto, en este programa, en esta agenda, ¿qué es una ciudad sostenible? ¿Qué la caracteriza? Bueno, una ciudad sostenible es una propuesta de impulso de una agenda local que lo que hace es busca solucionar sus problemas, los problemas de las ciudades, pero también los problemas causados por las ciudades, porque las ciudades generan impactos no solo dentro de las mismas, sino en otros territorios. Las ciudades nos generan sus alimentos, su energía y sus recursos hídricos, y tenemos que ver cómo de alguna manera seguimos obviamente beneficiándonos de estos recursos, bienes y servicios, pero de una manera tal que permitamos a la naturaleza y a esos territorios recuperarse y generar también condiciones para la futura generación. Entonces, una ciudad sostenible también tiene que ver con mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el manejo de los residuos, el acceso al agua, que el agua sea sostenible en un periodo, no sé, pues, no solamente de acá a 20 años, sino de acá a 100 años, ¿no? Que una ciudad tenga agua. ¿A eso se refiere también? Sí, lo que hemos es identificado 10 componentes de una agenda básica, porque una agenda de ciudades sostenibles es sumamente compleja, porque además no todas las ciudades tienen el mismo tamaño o los mismos problemas o están ubicados en los mismos lugares. Entonces, lo que hemos planteado son 10 componentes de una agenda básica, esto desde el Ministerio del Ambiente. Uno de los componentes es el tema de recursos hídricos, ¿no? Es clave. La calidad ambiental y el manejo de los residuos y efluentes es otro elemento que es clave. El transporte y la movilidad, la construcción sostenible. La construcción sostenible implica algunos retos. Primero, cómo logramos llevar la construcción informal cada vez más hacia la formalización, número uno. Número dos, qué elementos de la construcción debemos empezar a considerar para ser, digamos, ambientalmente más amigable y ser más eficiente en el uso de los recursos energéticos o en el agua, ¿no? Esto pasa por elementos tecnológicos, en algunos casos probablemente,
pero no siempre por elementos tecnológicos. Vamos a ver que hay ya una serie de arquitectos que están desarrollando viviendas en el país que usan materiales locales, que diseñan las edificaciones y las viviendas de manera tal que aprovechan más la luz, el viento, en fin. Entonces, ese es otro elemento que también estamos promoviendo, ¿no? Claro, bueno, y el trabajo, me imagino, del Ministerio del Ambiente en este aspecto es generar esta agenda común de 10 puntos para poder llevarla a todos los sectores, ¿no? Ya hay esfuerzos individuales, por ejemplo, el PNUD con INDECI, o al revés, INDECI financiado por el PNUD, tiene un programa, por ejemplo, de mitigación de riesgos, hay otros programas que están desarrollando. ¿Cuál es esa relación que existe entre esos programas y el Ministerio del Ambiente en estos momentos? Bueno, durante este año hemos podido, digamos, desarrollar alianzas, procesos con muchísimas autoridades y entidades públicas privadas. Tenemos, por ejemplo, una publicación sobre ciudades sostenibles que hemos lanzado el día viernes y el día lunes acá en el venue, donde han participado 80 a 90 instituciones públicas privadas aportando información. Así como INDECI tiene un programa de ciudades sostenibles, el MINAN tiene un programa nacional que apoya el tema de residuos sólidos, somos la Autoridad Nacional en Ordenamiento Territorial, o está el Ministerio de Vivienda, que está impulsando a través de un grupo multisectorial en donde el Ministerio del Ambiente es Secretaría, el Código de Construcción Sostenible, y han lanzado también el día lunes pasado el propio Ministerio de Vivienda, el NAMA de Construcción Sostenible, tenemos el Ministerio de Transportes liderando el NAMA de Transporte, que son medidas de mitigación para en el, digamos, tema de transporte en el país. En fin, hay muchas instituciones ya ligadas. Lo que estamos haciendo en el Ministerio es, de alguna manera, buscar la articulación de todos estos esfuerzos bajo una agenda de ciudades sostenibles. Hay quienes denominan agendas de ciudades inteligentes, ciudades bajas en carbono, ciudades resilientes. Nosotros hemos buscado la palabra sostenibilidad, que es algo que queremos promover, digamos, desde el Ministerio en el país. Claro, y en este caso, ¿cuánto hemos avanzado hasta el momento? Tenemos estos esfuerzos individuales que están siendo articulados por el Ministerio del Ambiente, pero ¿cómo vamos? ¿Estamos en camino a hacer ciudades sostenibles o nos falta mucho? Bueno, estamos empezando en el tema, ¿no? Estamos empezando en el tema como ciudad sostenible. Como decía, sí hay experiencias interesantes y muchos avances sobre algunos temas particulares, y de hecho lo que hemos tratado es precisamente de mapearlos y visibilizarlos, ¿no? Para que no pensemos que las autoridades tienen que empezar de cero. De hecho, este año ha sido año de elecciones municipales y lo hemos mirado como una oportunidad. Estamos buscando que las nuevas autoridades vean toda esta información, todas estas experiencias, todos estos procesos, y a partir de ahí construyan sus agendas, ¿no? Con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente y de otras autoridades nacionales, regionales y de la sociedad civil en general también, ¿no? Del sector empresarial, entre otros. Entonces, hay, digamos, mucho interés. Lo que hemos encontrado más bien es que hay muchas instituciones público-privadas que quieren apostar a un proceso de ese tipo. Claro. Y creo que la COP, que es un momento clave sin duda en la agenda del país y que nos permite visibilizar estos temas, nos está ayudando precisamente a generar todas estas sinergias y alianzas. Claro, pero en el tema de la COP específicamente, ciudades sostenibles, ¿es un tema que va a estar en estos acuerdos para París 2015? ¿Va a generar acuerdos vinculantes y compromisos entre los países? Ciudades sostenibles es un tema que está tratándose cada vez más dentro de los escenarios de la COP, ¿no? No es un tema específico en las negociaciones, es un tema transversal de las negociaciones. Y hay una serie de plataformas globales, internacionales, que están promoviendo una mayor inserción del tema y del rol de los gobiernos subnacionales en el tema en la discusión del cambio climático, y están en un proceso sin duda importante e interesante. Recordemos que la COP reúne a conferencias de las partes son gobiernos nacionales, y sin duda hay un rol a nivel de cada país de cómo cada gobierno va involucrando a estos actores subnacionales, a estas autoridades subnacionales en las agendas de cambio climático. Bueno, y me estabas comentando antes de la entrevista que el Perú es pionero en ciudades sostenibles, pero en la parte de gestión de riesgos o del análisis de los riesgos
como ciudad, ¿no? ¿En qué aspecto? En realidad, bueno, INDECI tiene un programa ya hace varios años con el apoyo de PNUD, como lo mencionabas tú. Lo que estamos haciendo desde el Ministerio del Ambiente es más bien integrando el tema de riesgo de vulnerabilidad en los procesos de ordenamiento territorial, ¿no? El instrumento con el que normalmente se ha trabajado en el país es la zonificación ecológica y económica, que es un instrumento importante, pero que no te permite tener un diagnóstico real del territorio, porque solo te da el potencial y la caracterización del mismo, pero no te permite ver las dinámicas sociales, ambientales y económicas que influencian en el territorio y que de alguna manera lo transforma. Entonces, a través de los estudios especializados, entre ellos el de riesgo de vulnerabilidad, estamos incorporando estas dinámicas para que sean incorporadas en el proceso de ordenamiento territorial del país. Cuando hablamos de riesgos, ¿a qué nos referimos? ¿Al impacto del fenómeno del Niño? ¿A la posibilidad de un sismo? ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, hay una serie de eventos naturales que el planeta ha tenido y continuará con o sin nosotros. No obstante, nosotros estamos generando condiciones de mayor riesgo de vulnerabilidad. Cuando nos asentamos en lugares, digamos, al borde de un río, que con una crecida puede generar el desborde y luego la pérdida de vidas humanas y de infraestructura, o estamos ubicados en zonas de taludes, o de alto riesgo de sismos, o al costado de un volcán. Entonces, digamos, estamos generando más riesgo de vulnerabilidad, pero además tenemos un escenario de cambio climático con posibles escenarios que lo que generen, por ejemplo, es una mayor recurrencia del fenómeno del Niño en el país, sequías, y además fenómenos del Niño más fuertes, ¿no? Esto transforma el clima, porque el país tiene varios climas y puede generar cambios drásticos o nuevamente situaciones más extremas de heladas, de lluvias, de sequías, por un lado, ¿no? Dependiendo digamos, del lugar del país en que nos encontremos. Entonces, tener un panorama completo de cuál es nuestro riesgo nos puede ayudar, uno, a mejorar la calidad de vida de las personas en el lugar, y dos, a evitar estos riesgos, ¿no? Sí es, y de hecho, digamos, tiene que haber un compromiso, así como estamos buscando un compromiso global, y ahí tiene que haber un compromiso en los otros niveles del gobierno nacional, regional, local, pero también tiene que haber un compromiso personal de cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos nosotros de alguna manera cambiando para poder facilitar las cosas, ¿no? La transformación no se va a dar solo exigiendo a las autoridades cambios, sino también haciendo nosotros mismos en casa, con la familia, algunas medidas o tomando medidas que nos permitan mejorar las condiciones. ¿Y cuáles son los mayores retos para la implementación de estas ciudades sostenibles? Tal vez puede ser, no sé, el financiamiento, cómo se pagan, quién lo paga, la gobernabilidad, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Si le corresponde al Estado central, si le corresponde a la municipalidad o al gobierno regional. ¿Cuáles son esos retos que enfrentamos? Bueno, hay varios. Tú has mencionado dos, sin duda, que son claves, ¿no? Hay que tener recursos financieros para poder implementar una agenda de este tipo. Eso significa que yo voy a tener que usar recursos públicos, recursos privados, generar alianzas público-privadas para implementar una agenda como esta. Pero, digamos, la única manera, desde el punto de vista económico, de hacer sostenible una agenda de este tipo es que los propios municipios mejoren sus procesos fiscales, mejoren su catastro y la recaudación. Sin duda siempre va a haber cooperación internacional que pueda aportar, pero esto no va a ser para siempre, permanentemente, ¿no? Entonces, ahí hay elementos, digamos, de financiamiento que son claves. El otro es gobernanza, que como conversábamos, tenemos este problema en que no hay una sola autoridad por ciudad, sino varias, y lo que tenemos aquí es que plantear, digamos, en una agenda de corto o mediano plazo, algunas modificaciones, por ejemplo, en la ley orgánica de municipalidades, que lo que permita es definir con más claridad, más que funciones que se superponen entre los distritos y las provincias, más bien roles que sean complementarios, ¿no? Por ejemplo, o
traer algunos mecanismos que estamos evaluando, tanto en el ámbito nacional o internacional, que también ayudan a esta gobernabilidad. En Brasil están los planes Meta, en Colombia hay otros planes similares, que lo que determinan es que los candidatos llevan sus propuestas de plan de gobierno, luego las formalizan en los primeros meses de su gestión en un proceso de negociación con las otras fuerzas políticas de ese municipio, y eso te marca las pautas o la hoja de ruta para los años de gestión y de gobierno municipal. O sea, lo que se buscaría evitar sería que se vote cada medida individualmente. Así es. Y lo que nos genera en las complicaciones, digamos, de una agenda de este tipo, ¿no? O en el caso de la necesidad de articular agendas entre los distritos y las provincias, por ejemplo, tenemos una experiencia interesante a nivel nacional con el Acuerdo Nacional, que integra a todos los partidos políticos, gremios, en fin, iglesias y varios actores que han permitido la posibilidad de establecer políticas de Estado que van más allá de los gobiernos de turno. Una experiencia como esa puede ser llevada al ámbito local, aprovechar, digamos, ese tipo de sinergias que permitan tener sin duda una mejor gestión de ciudad, ¿no? Bueno, y en un ejemplo de gobernabilidad podría ser la ciudad de Lima. Es un espacio territorial donde cada distrito decide su zonificación, cada distrito decide las obras que se hacen, cómo invierten su presupuesto en manejo de residuos, y la autoridad de Lima, digamos, tiene que gestionar con ellos si es que quiere hacer alguna modificación, ¿no? Por ejemplo, tiene un pedazo de la Costa Verde para hacer un plan general que favorece a toda la ciudad, ¿no? Entonces eso podría ser un ejemplo de este cambio en la legislación que tal vez tiene que suceder. Sin duda Lima, con sus casi 9,5 millones de habitantes, es la ciudad más complicada del país y en donde podemos visibilizar de manera más clara todos estos problemas, ¿no?, de gobernanza. Hay que facilitar, digamos, nuevamente espacios para que estos 43 municipios distritales puedan de alguna manera permitir a un alcalde metropolitano implementar una serie de medidas y por su parte, de manera complementaria, estos municipios distritales puedan también ejecutar algunas de estas acciones, ¿no? Ahí está, digamos, el elemento. Y lo de la Costa Verde, el ejemplo que tú planteas es clarísimo, ¿no? Tienen que participar todos, cómo deben de participar. Eso es un tema en el que tienen que ponerse de acuerdo en la agenda luego. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantado, más bien, muchas gracias por la invitación y nuevamente invito a todos a visitarnos en Voces por el Clima. Estamos hasta el día viernes, tenemos 5 pabellones temáticos, uno de ellos es de ciudades sostenibles. Hemos recibido muchísimos niños y jóvenes y los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, participen todos de este debate en Voces por el Clima de Ciudades Sostenibles. Alberto Barandiarán estuvo conversando con nosotros. En este momento nosotros pasamos contigo, Nicolás, que tienes más información desde estudios. Bueno, muchas gracias a vos, Olea, del cuartel general de